El problema de nuestra sociedad es que la gente no quiere sufrir, no quiere dolor, no quiere consecuencias negativas, ¿no? Queremos todo rápido, fácil y lo que menos me comprometa. A veces uno como cristiano siempre se enoja con Dios cuando sufre, ¿no? O Ujú. sea, Señor, pero te estoy sirviendo, Señor, pero como que si nosotros tuviéramos derecho a cuestionar a Dios, ¿no? Bienvenidos a un capítulo más de tu podcast favorito. El mejor de todos los tiempos. Estamos felices de estar nuevamente con ustedes y hoy traemos un tema nuevo. Hoy vamos a hablar acerca de el sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento? Es llorar, sufrir, no sé. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es un dolor fuerte que normalmente no lo podemos soportar en nuestras fuerzas, en nuestros hombros, pero que es constante, ¿no? O que sobresale del dolor que tienen otras personas, porque todos los seres humanos tenemos momentos de dolor, pero a veces no son nada comparados para otros casos donde la gente tiene una enfermedad catastrófica, donde perdió algún ser querido, ¿no? Porque hay gente que está sufriendo y hay gente que tiene un mal día. Y a veces hay gente que tiene un mal día y piensa, ¿por qué la vida es así conmigo? Y se victimiza, ¿no? Piensa que es miserable. Sí. Y hay gente que está sufriendo durísimo y a veces tiene mejor actitud que nosotros. Yo creo que a todos en la vida nos toca sufrir. Nos toca sufrir. Desde que tú naces ya sufres. Y el sufrimiento está ligado a la vida del ser humano, porque a través del dolor, a través del aguantar muchas cosas, uno a veces madura, uno alcanza metas, uno se vuelve más empático, ¿no? Pero también hay un sufrimiento, en cambio, que te estanca, que te victimiza. Entonces todo depende de cómo tú vivas la vida, ¿no? La cosmovisión que tú tengas con respecto Claro. a las circunstancias que tú estás viviendo, ¿no? Y hablamos constantemente de la mentalidad de víctima, ¿no? Porque cuando tú piensas que solo a ti te toca sufrir así, la vida es injusta, pues nunca vas a aprender del sufrimiento. Pero si en cambio tú usas las oportunidades de dolor para meditar, para ver, o sea, por qué lo estás pasando, por qué te tocó a ti esto, qué puedes lograr después de esto, yo creo que creces, ¿no? Claro, o sea, como siempre hemos dicho, todo se trata de la historia que te estás contando, porque todos estamos viviendo situaciones parecidas. Bueno, nosotros acá en el Ecuador tenemos muchos privilegios, ¿no? También hay cosas negativas, bien tristes. Sí. Pero, por ejemplo, no vivimos en países de conflicto permanente, donde han sido bombardeados. Tenemos un sistema de salud que no es bueno, que está cada vez empeorando, pero tenemos un sistema de salud, ¿no? Hay lugares donde no hay. Hay países incluso del primer mundo donde la gente también está sufriendo ciertas cosas, ¿no? Pero relativamente todos tenemos la oportunidad de sufrir o la oportunidad de disfrutar las circunstancias negativas para aprender. Yo creo que esa es la clave. Claro, Pedro dice que nos alegremos cuando pasemos por diversas pruebas, ¿no? Que nos Ujú. alegremos mucho. O creo que Santiago. Santiago dice que nos alegremos cuando estamos pasando por pruebas, porque Ujú, esas pruebas van a producir en nosotros buenos frutos, ¿no? ujú. Paciencia, perseverancia. Cuando tú estás sufriendo, obviamente no te estás alegrando, pero si después que ya estás en la situación puedes analizar, puedes darle gracias a Dios, porque en medio del sufrimiento Dios tiene siempre un propósito, ¿no? Y a veces uno puede pensar que con Cristo ya no vas a sufrir tanto, que si eres cristiano, pues ya no hay sufrimiento. Pero ahí hay un sufrimiento mucho más fuerte que es morir al yo para Claro. obedecer a Dios, ¿no? Entonces, hay varios tipos de sufrimientos. Por ejemplo, el sufrimiento que te genera la disciplina. Cuando tú estás empezando a ir al gimnasio, cuando estás estudiando una carrera, cuando estás aprendiendo una vocación o un arte. Cuando les enseñas a tus hijos a lavarse los dientes. Sí, por ejemplo, también cuando estás aprendiendo a cocinar, cosas así. Entonces, esas disciplinas te generan cierto sufrimiento, Ujú, pues porque lo que tú dices, que hay un desastre cuando se lavan los dientes o que tal vez un desastre cuando están aprendiendo a ujú, cocinar, que tú vas al gimnasio y te duele todo el cuerpo, o sea, no puedes ujú. ni sentarte en el baño, o sea, porque te duele. Pero ese sufrimiento está produciendo en ti más fuerza, Claro, habilidades, relaciones. Entonces, ese sufrimiento tiene un propósito y es bueno y necesitamos pasarlo, ¿no? La claro. disciplina produce un sufrimiento. Por ejemplo, cuando tú estás en una dieta, tú necesitas limitarte a ciertas Ujú. cosas que producen dopamina y placer en tu cerebro, como el azúcar, lo principal, que es lo más destructivo.
te produce cierto sufrimiento, pero cuando tú logras pasar ese sufrimiento ya generas un hábito y Claro. ya tienes una buena alimentación, unos buenos hábitos que benefician tu salud, entonces. Claro, el problema, bueno, no sé si lo llamaría sufrimiento, pero tal vez dolor, tal vez consecuencias de avanzar. Pero el problema de nuestra sociedad es que la gente no quiere sufrir, no quiere dolor, no quiere consecuencias negativas, ¿no? Queremos todo rápido, fácil y lo que menos me comprometa. No sé si estoy usando las palabras correctas, pero por ejemplo, hoy en día hay solución a todo prácticamente. Tienes hambre, llamas a alguien que te traiga. No tienes dinero, haces un crédito. Desde el teléfono puedes hacer créditos. Inmediatamente te depositan. O alguna persona que se dedica a estos negocios ilegales te presta. Ha crecido muchísimo esto del lavado del dinero, porque la gente, o sea, el sistema social es de avaricia, ¿no? Entonces, la gente no quiere sufrir una mala noche, no quiere tener hijos, no quiere limitar su tiempo de diversión, que nadie le quite el tiempo en videojuegos, que la pareja no se meta cuando él está en el teléfono, cuando ella está en las distracciones. Entonces tratamos de como usar placebos o cosas que nos quiten el sufrimiento. Gente que dice, no, es que no puedo dormir y me tomo sustancias y cosas así, ¿no? Y yo creo, estoy convencido y por eso hicimos este capítulo, que el dolor es súper, súper, súper necesario. Hemos hablado que muchas veces el dolor es el mejor maestro que nosotros podamos tener. Y por ejemplo, hay áreas que necesitamos tener dolor. Hablábamos a un ratito ahorita fuera de cámaras, por ejemplo, que nuestros hijos deben experimentar el dolor, deben sufrir el dolor para ser adultos funcionales, ¿no? Claro. Claro, yo me acuerdo cuando mi papá nos corregía. O sea, nos corregía por cosas que obviamente la mentira, Ujú. la desobediencia, el gritar, el hablarle fuerte, faltarle el respeto. O sea, eso generaba un dolor. Y me acuerdo que era horrible, pues, cuando mi papá nos corregía. Claro. Pero después él decía, ¿entendiste por qué te corregí? Ujú. Y uno, sí, ¿no? Y luego Ujú. oraba por uno y luego decía, ya dame un abrazo. Y la próxima vez que uno pensaba en hacer eso, te acordabas del dolor Claro, que te generó mentir y tú decías, no, eso está mal. Entonces, claro. ese dolor que tú les generas a tus hijos cuando les corriges, porque a veces no necesariamente es el castigo físico, Ujú. sino limitarles las cosas que a ellos les gustan, ¿no? Claro, y sobre todo, o sea, tenemos que ser muy sabios porque hay muchos padres que les han hecho mucho daño a sus hijos maltratándolos y no queremos decir que el maltrato es bueno. No. O sea, el castigo, la corrección, a veces es la consecuencia de traspasar los límites, ¿no? Claro. Quedarte sin teléfono, no salir a jugar, Ujú. eh, dormirte sin ver, sin contarte el cuento, no sé, como cosas Sí. que son consecuencia natural del O límite. también, por ejemplo, Matías Dávila decía esto el otro día, que es un influencer de Quito, que nosotros debemos permitir que nuestros hijos pasen por momentos donde no tienen la ropa que ellos quisieran, no tienen los zapatos, les toca irse con algo más sencillo, hasta cierto punto un poquito de vergüenza, o que tal vez alguna vez les toque pasar hambre, que no duerman. Por ejemplo, a veces yo soy enemigo de que les manden demasiados deberes en las escuelas, en los colegios. Yo no estoy de acuerdo. Pero a veces tienen que amanecerse haciendo una actividad, tienen que ser responsables. Muchas veces lo que hablamos en los capítulos anteriores, muchas veces nosotros como papás queremos evitarles el dolor y les hacemos un daño más grande. Porque luego no están preparados para enfrentarlo cuando les toque, porque en la vida de ley van a haber circunstancias Claro. difíciles. Por ejemplo, el dolor de haber cometido un error grave, ¿no? Fallaste en algo. El dolor tal vez de haber perdido un ser querido. El dolor tal vez de haber perdido el trabajo que querías, ¿no? Ujú. Ese dolor también es necesario pasarlo porque Claro, te ayuda a evaluarte como persona, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en la pérdida de un ser querido. Uno nunca quiere perder. Eso genera un sufrimiento. claro. Y a veces tú puedes como dejar que eso te deprima. Pero si tú piensas en la vida de la persona que perdiste y lo que él hubiera querido, entonces tú como que te llenas de valor para seguir viviendo y dejar un legado, ¿no? O sea, pienso que todo el dolor que hay en la vida, cuando tú lo meditas y sacas el provecho, te ayuda Claro, a lo miras con crecer. los ojos correctos. Exacto, y no te victimizas, ¿no? Porque aun cuando tú cometes un error grave como, no sé, elegir mal una pareja o, no sé,
endeudarte con la tarjeta de Claro, nuevo. normalmente el pecado tiene consecuencias dolorosas, vergonzosas. Claro, pero eso tiene que llevarte como a decir, esta decisión que tomé no la tengo que volver a tomar nunca Ujú, más. Y también analizar por qué tomé esa decisión, cuáles fueron mis falencias que me llevaron a aceptar ese claro. maltrato, ese sufrimiento, esas cosas que viví, ¿no? Ser muy analítico, porque, por ejemplo, a veces tú conversas, el otro día me pasó, ¿no? Que vino una pareja para conversar y Dios fue bueno y se reconciliaron, se abrazaron, todo, y se fueron a la casa. Y luego al siguiente día ella estaba más enojada porque dice, llegamos a un acuerdo con mi pareja y no lo cumplió. Y claro, él me dice, yo también estoy enojado porque ella no me quiere perdonar y todo eso. Pero, o sea, tienes que también aceptar las consecuencias, que ella esté enojada y que esté enojada el tiempo que ella quiere estar enojada, porque tiene derecho también a enojarse, ¿no? Claro. O sea, es difícil porque tú quisieras que las cosas se arreglen, ¿no? Ujú. Que las cosas mejoren, pero también tienes que saber que tú eres una persona y la otra persona es otra persona que tiene una Otro cosa. mundo, Ajá, entonces es como, si tú no quieres estar en una situación difícil, tienes que empezar a tomar mejores decisiones. claro. Mejores decisiones, no me refiero solamente como que, sepárate, no, sino mejores decisiones en cuanto a ti, como por ejemplo, ya sé que él hace esto y me enoja, entonces voy Ujú. a prever esa situación para no dar lugar al enojo, no dar Claro. lugar a esto, ¿no? O, Pero tampoco aguantarte, ¿no? O sea, como claro, decir, esto me enoja, entonces me voy a hacer la loca. Porque he conocido también mujeres así, que pasan los años y dicen, no, es que la mujer tiene que aguantar. ¿Y qué tiene que aguantar? Que le traicionen, que le maltraten. No debería aguantar una mujer eso, ¿no? yo pienso que hay como oportunidades, tiempos como para Ujú, ver cambios, ¿no? Pero si ujú, la situación sigue siendo de sufrimiento, ujú. entonces no creo que hay arreglo, Claro, o sea, más claro, que la separación. hay algo que necesitamos añadir a nuestra rutina diaria y es el sentido común. Que a veces, o sea, parece loco, pero a veces es como que no es tan común el sentido común y decisiones que debemos tomar. Pero bueno, volviendo al tema, ¿no? En cuanto al dolor, lo que tú decías, verlo con los ojos correctos y sacar conclusiones después del dolor, ¿no? Es decir, por ejemplo, yo he sufrido mucho tiempo, no sé si usar esta palabra sufrimiento, pero he padecido muchas veces de enfermedades respiratorias, ¿no? Entonces al principio es como que la negación, ¿no? De por qué yo tengo que enfermarme si yo estoy sirviendo al Señor y todo eso. Y bueno, entender que eres un humano más, o sea, y Dios te puede usar a ti, puede usar a cualquiera, y mientras estés disponible y todo, gloria a Dios que pueda servirle, pero mientras no, descansar, aprender a descansar, pero a veces uno, no sé si es egoísmo, si es eh, ego, también orgullo, no sé, pero uno es como que no me puedo enfermar, y a veces también Dios permite que te enfermes para que descanses, porque estás metido en tantas cosas que sepas que eres finito, que sepas que no dependes de tu propia fuerza, de tu propia, sino del Señor y de lo que Él puede hacer a través de ti, ¿no? Claro. Aprender a tomar las mejores conclusiones. Porque a veces uno como cristiano siempre se enoja con Dios cuando sufre, ¿no? O Ujú, sea, Señor, pero te estoy sirviendo, Señor, pero como que si nosotros tuviéramos derecho a cuestionar a Dios, ¿no? claro. Me acuerdo un día que se metieron a mi casa a robar, desbarataron todo, sacaron todo, la casa estaba hecho nada, o sea, voltearon todo. Pero no se llevaron casi nada, o sea, estaba Mm, mi computadora, estaban unos perfumes que vende mi esposo y no se llevaron. Entonces uno quiere enseguida decir, Señor, pero ¿por qué? Y lo de acá. Y la respuesta llega sola, o sea, vivimos en un mundo caído, vivimos en una sociedad que está mal ujú, y gracias a Dios no estábamos en la casa, no se robaron mi herramienta de trabajo que era mi computadora, los ujú, perfumes de mi esposo, no teníamos cosas de valor en la casa que se podían haber llevado, ni joyas. Bueno, nuestros anillos de casados marcharon allí, pero yo le daba gracias a Dios porque en medio de todo Dios siempre nos cuida, eso nos llevó como a poner más seguridades en la casa y tener más cuidado de poder como ciertas cosas que uno puede mejorar, ¿no? Pero todos estamos expuestos a que nos roben, a que nos enfermemos, a que pase un accidente. ¿Cuántas veces me he chocado yo? Y Dios ha sido bueno, o sea, Él me ha guardado mi vida y de las ujú. personas que estaban al lado, ¿no? Y gracias a Dios, Dios siempre Claro, está ahí. Entonces, no, ser cristiano no implica que no vas a sufrir, o sea, el sufrimiento está implícito en la vida, pero es como en medio de las circunstancias, como evaluar y decir, Dios fue tan bueno, que en medio de claro. esta circunstancia tan difícil, Él estuvo ahí sosteniéndonos, ayudándonos, como cuando mi hija se enfermó el fin de año anterior, se enfermó cuando estábamos yendo de viaje y Ujú, esa noche pasó con fiebre toda la noche. Y yo le decía a Dios, sándala, 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 porque me quiere como que ya. Pero yo entendía en mi mente como que es el proceso normal del claro. virus.
lo que yo puedo hacer por ti es fortalecerte, me decía Dios. Claro. Es fortalecerte para que tú la sostengas mientras ella está sufriendo. Y yo le doy gracias a Dios porque para mí eso fue como una revelación. Yo ahora no le digo a Dios, solo sánala, sí le digo, Ujú. pero le digo, Dios, dame la fuerza para sostenerla y dale la fuerza a ella para enfrentar la enfermedad y las cosas que Ujú. estamos viviendo, ¿no? Y cuando yo me enfermo, cosas así, uno puede reclamar enseguida, ¿no? Ujú. Pero yo le digo a Dios, si este es tu propósito, que pasemos este cuadro, pues danos la fuerza para salir victoriosos, ¿no? Claro, es que, por ejemplo, algo que nosotros debemos estar constantemente recordando es que el Señor Jesús no vino a darnos una vida más cómoda. Él vino a salvarnos del infierno. Él vino a darnos esperanza de salvación eterna, ¿no? Porque, por ejemplo, podemos caer en estas banalidades de decir alguna conversación, ¿no? Muy banal. ¿Cómo estás? Bien, porque el Señor me dio trabajo, mi hijo se casó, mi esposa se recuperó de eso. Y podemos darle gloria a Dios por eso, que está excelente. Súper bien. Pero una persona que no cree en Dios puede decir, estoy bien, porque mi hijo se casó con una mujer guapa, mi esposa tuvo las quimioterapias y salió bien, se recuperó del cáncer. No necesito a Dios. Y al mundano, al cristiano, le pasaron exactamente las mismas cosas, porque su enfoque está en la tierra. Y nuestro enfoque no debe estar en la tierra. Yo creo que Jesús puede hacer milagros y maravillas en cualquier vida, en cualquier persona, porque Él nos ama y somos sus hijos. Pero Él nos permite sufrir para hacernos hombres maduros, para hacernos hombres que entendemos el valor de las cosas, que aprendemos a ser agradecidos, que nos da un carácter que se superpone a las circunstancias y que extiende su mirada a los montes, ¿no? ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi ayuda viene del Señor. No solo para estar ahorita bien, sino para que mi familia sea salva y me voy con Él. En Hebreos 11, en la Galería de la Fe, empiezan diciendo como las victorias de las personas de fe, ¿no? Como Ujú. Abraham, como Noé, como eh, algunos, ¿no? Todos los héroes. Todos los héroes. Pero después sigues leyendo y también hubo gente que murió a espada, que fue perseguida, que no recibió lo que quería, pero Claro. están en la misma galería de héroes de la fe, porque aunque no tuvieron lo que querían aquí en la tierra, Sí. permanecieron, perseveraron, aún en medio del dolor. Por ejemplo, habla de los papás de Moisés que tuvieron que Ujú. entregar a su hijo, o sea, que no Claro. lo vieron crecer, o sea, y Y no, probablemente no lo vieron convertido en el super libertador. claro, y también Moisés no entró a la tierra prometida, o sea, Claro. vieron de lejos la promesa que Dios había hecho, entonces, O Abraham tampoco vio las generaciones que Dios le prometió, ¿no? exacto. Y también ahora en el Nuevo Testamento los discípulos de Jesús murieron como mártires, o Claro. sea, Pablo murió solo en una cárcel fría, Ujú. decapitado, o sea, es triste que tú desde el enfoque de la tierra, tú dices, qué triste, no lograron, pero Claro. como su enfoque estaba en el cielo, fueron victoriosos, o sea, cumplieron su propósito, su destino y ese sufrimiento fue parte de lo que el legado que ellos nos dejaron. Claro, y la Biblia misma dice en Hebreos, ¿no? Muchos de ellos no alcanzaron todo lo que Exacto. debían, pero ese no fue el enfoque central de ellos, ¿no? Yo no veo a nadie que se quejó y dijo, Dios, Dios, no, yo no me puedo morir todavía porque todavía no soy rico, todavía no hago esto, todavía... No, o sea, su enfoque era agradar a Cristo sin importar las circunstancias. Y ese debe ser el enfoque con el que vivamos, ¿no? Y saber que ese sufrimiento que estamos enfrentando en diferentes ámbitos, Ujú. para unos es mucho más fuerte, para otros no lo es, pero para todos estamos sufriendo como, sí, como que fuera de la misma manera, ¿no? Ujú. Porque, bueno, debemos entender que todo eso Dios lo usa para formar nuestro carácter y también Claro, para que nuestra fe no sea solamente cuando Dios claro, hace cosas lindas que a nosotros nos gustan, sino que aun cuando hay sufrimiento, Él permanece a nuestro lado. Él claro. nos sostiene en una quimioterapia, Él nos sostiene en la pérdida de un embarazo, de un bebé, de un hijo, de un ser querido. Él con su fuerza nos sostiene y aún después del dolor nos sigue acompañando en la vida, Claro. ¿no? Y sobre todo podemos encontrar gracia, ¿no? Pequeños destellos de su gracia, de su gloria, cuando enfrentamos esas circunstancias difíciles. Yo me acuerdo que, o sea, a lo largo de mi vida he pasado por momentos, considero que soy una persona demasiado bendecida. Dios ha sido demasiado bueno conmigo. Tengo mucho más de lo que yo esperaba y de lo que yo merezco, porque no merecía la muerte, merecía el infierno y el Señor me salvó y desde ahí ya partimos en ventaja, ¿no? Pero cuando tú ves todo lo que el Señor ha hecho y tú miras los momentos de dolor que te tocaba pasar, las malas noticias, las circunstancias de dolor, de traición, de estafa, difíciles,
no tienen comparación con un momento en su presencia, ¿no? Puedes estar derribado, derrotado, con 1000 problemas y todo, pero cuando tú entras en la presencia de Dios, cuando sirves a las personas por amor a Dios, cuando sientes la gracia, el favor de Dios, y eso lo paga todo, ¿no? Pero también, por ejemplo, hay momentos donde nosotros debemos de entregar nuestras circunstancias a Dios, entregarle a nuestros familiares. El otro día una persona me decía, estoy llorando por mi papá como 20 años y él tiene una enfermedad grave y sigue atado al alcoholismo y sabe que no debe tomar y se pasa una semana tomando y de repente me llaman que está perdido en un barrio súper peligroso y que no saben cómo traerlo y cosas así. Y ya me cansé de orar, me decía esta persona. Entonces, por ejemplo, algo que en mis limitaciones yo le decía es, no te canses de orar por su salvación, porque él aquí en la tierra puede terminar su vida como hasta donde le dé, pero nosotros oramos que el Señor tenga misericordia para que él pueda ir al cielo. Y el cielo va a ser otra cosa, ¿no? Vamos a disfrutar de... No tenemos idea las cosas que hay. Y sí, el sufrimiento también nos santifica. O sea, porque cuando tú sufres, tú de ley te examinas del corazón. O sea, Señor, esto que está pasando es porque estoy haciendo algo mal, estoy pecando, estoy fallando en algo, o es como una consecuencia natural de la vida, o es que el diablo está enojado conmigo y me quiere atacar. Y el Señor siempre nos guía a toda la verdad, ¿no? Así Él es. nos muestra y esas cosas te santifican, te ayudan. Un amigo me decía, el dolor purifica, el dolor purifica. Y en cierta manera sí, pues nos santifica para poder agradar más a Dios, ¿no? Claro. Yo creo que deberíamos tener una actitud de gratitud. Siempre, Es desafiante lo que dice Santiago, siempre. ¿no? Alégrense cuando vengan pruebas, dificultades. Es duro. O sea, yo no creo a nadie que, ay, qué alegría, me choqué, cara. Pero claro, en esos momentos, ir a Dios, ¿no? Levantar la mirada hacia los montes y decir, Señor, mi ayuda viene de ti. Y saber que cuando el Señor permite una circunstancia difícil, negativa, es porque el Señor tiene algo más. Dios tiene planes de bien. Y tener expectativa de lo que Él va a hacer. Dice el salmista también, la tristeza puede durar toda la noche, la madrugada, y capaz sin dormir, y capaz con dolor. Pero el gozo del Señor viene, y viene cuando menos te lo esperas, ¿no? A veces tener un hijo pequeño con fiebre y no dormir, parece que nunca va a acabar ese sufrimiento, pero cuando tú ves a tus hijos crecer, caminar con Dios, cumplir sus sueños, vale todo. Vale todo el esfuerzo. Claro, Sí. Si tú estás pasando por una situación difícil en este momento, quizás no te alegres, como dice Santiago, en el momento, claro, pero después que pase lo más fuerte de la tormenta, sí te vas a alegrar, porque Dios todo lo usa para el bien cuando le amamos, así ¿no? es. Me acuerdo de un amigo que fue con el casi suegro a andar en bicicleta y se cayó. Y se sentía Ay, mal porque sí. se cayó, ¿no? Y tuvo que ir al hospital, pero a raíz de eso le encontraron como una enfermedad como más grave que estaba como escondida. A su Entonces, suegro. ajá, entonces yo Si digo, no hubiese habido el accidente, no se dan no se cuenta. dan cuenta y eso podía avanzar y ser mucho más grave, ¿no? Imagínate chocarte con tu suegro. Qué pena. No era todavía Y el estaba suegro. tratando de conquistar Casi, a la ¿verdad? hija. Pero yo digo, a veces hay así, tormentas que destapan algo que pudo haber sido más grave, pero que se solucionó antes, Wow. gracias a la tormenta, ¿no? Entonces, siempre, siempre es como tener esta actitud de reflexionar. La queja es lo principal que uno quiere decir cuando está sufriendo. Pero ¿qué tal que si cambiamos la queja y decimos, Señor, ¿qué me quieres enseñar? Quiero tener la actitud correcta frente a este desafío de la vida, ¿no? Claro. Otra cosa que, como para ir cerrando, es que hay muchas circunstancias difíciles que no nos gusta enfrentar, pero que capaz algún día vamos a extrañar. Porque, por ejemplo, ir al gimnasio y que te duelen las piernas y dices, ah, ya no. Un chico que va al gimnasio es súper, desde aquí para arriba es Popeye y de aquí para abajo es Oliva. Y uno dice, es que no, es que a mí me duele demasiado cuando entreno y por eso no quiere entrenar y se le ve chistoso, ¿no? Y uno dice, por no aguantar un poquito de dolor, pero también a veces es que mi hijo hace relajo, que mi hijo me desordena la casa, que mi hijo grita, y algún día se van a ir y vas a extrañar ese desorden. Yo soy como, me gusta mucho el orden, me gusta Ujú. mucho la limpieza y eso está creciendo. Entonces yo renuncié a mi idea de tener una casa limpia y ordenada porque eso me estresaba mucho. Es que no es una casa real, es una casa de Pinterest. Sí, entonces yo dije, ve, haz desmadre, todo lo que quieras, que más quiero tener una niña que esté activa, haciendo Claro. relajo y que alguien que esté quietita y sentadita ahí. Y por eso es que hay muchos jóvenes
que en la casa, o sea, son unos mojigatos. Porque en la casa no les dejan ser ellos, no les dejan ser adolescentes. Y en la casa de los amigos les aceptan tal como son. Celebran sus cosas Y solo por no querer limpiar s- o arreglar. O sea, porque o por aparentar yo me también. daba cuenta que una de las cosas que me sacaba mucho la piedra, que me hacía enojar, Ujú. era cuando yo arreglaba la casa y alguien hacía un desastre, porque me Mm, daba pereza volver a limpiar. Cuando entendí que era pereza, yo dije, mm, se va la pereza, o sea, prefiero tener claro, paz que estar ahí vaga por no querer volver a limpiar. claro. Sí, o sea, y hay que tener el balance porque en cambio hay gente que tiene la casa hecho un desorden, ¿no? Claro. Y no O debe sea, ser así. hay que enseñarles a los niños, si haces un desorden, tú también lo tienes que Claro, limpiar. Te voy a limpiamos ayudar, pero juntos. limpiemos juntos. Claro. Y eso también les genera un sufrimiento a ellos porque les toca limpiar, pero van a valorar todo lo que... Las vacunas que reciben los niños Eso de son que necesarias. los huecos de las orejas también para las mujercitas. Claro. Hay muchas cosas que son necesarias. Hay que aprender a vivir en escasez para algún día vivir en abundancia. Porque hay gente que no ha aprendido a vivir en escasez y vive metiendo la pata, endeudándose. Nunca va a ser abundante, nunca va a tener prosperidad. Porque si no aprendemos a vivir en lo poco y a ser fieles en lo poco, no vamos a tenerlo mucho. Claro, por ejemplo, si todos tus amigos se están comprando moto, tú también quieres comprarte, pero no tienes dinero y te Claro. endeudas. Sabes que a mí me tocó orar y ahorrar 3 años para comprar mi moto. Mm. Y claro, yo veo a muchos amigos que se endeudaron, hicieron el mega préstamo y esto. Y Dios me dio la habilidad de hacer un yogur que yo vendía. Hasta ahora vendo. Y fuimos ahorrando. Y qué lindo es cuando vas y compras algo que te costó. Y lo puedes comprar en efectivo, sin deuda. Ahora en la pandemia, mucha gente estaba desesperada porque le tocaba pagar créditos. Y qué triste, ¿no? Porque vivimos de una desigualdad terrible. Y bueno, hay tantas cosas que podríamos ahondar. Pero en la medida en que nosotros podamos, hay que sufrirla, hay que aprender a no tener. El pastor Andrés Corson dice que, en este libro Sanidad Total, dice que es duro lo que voy a decir. Y es algo, una verdad que la gente no quiere aprender. Y es que hay teléfonos para pobres y hay teléfonos para ricos. Hay ropa para pobres, ropa para ricos. Carros para pobres, bicicletas para pobres, bicicletas para ricos, carros para ricos. Y si nosotros no entendemos eso, queremos andar con el último iPhone, sin saldo, sin internet, sin zapatos, con las medias rotas, sin comer bien, con gastritis, pero teniendo la última moda que Por aparentar. claro, que impresiona a unos. Y yo creo que nosotros debemos ser muy honestos con nosotros mismos y saberla sufrir, saber tener poco y alegrarnos, como dijo Pablo en Efesios, ¿no? O Filipenses, que dijo, he aprendido a tener contentamiento Filipenses 4. cuando no tengo y cuando tengo. O sea, aprender a ser felices, aún en la escasez. Sí, es importante eso porque hay una frase que dice, eh, ¿es el dolor de hoy o arrepentimiento? O sea, ¿vas a Claro. sufrir por algo más grande o te vas a arrepentir toda la vida de no haber como sufrido en ese momento, Ujú. ¿no? Porque, por ejemplo, a veces pasa la vida y tienes como la oportunidad de comprarte algo pero endeudándote, como lo que te pasaba a ti. Y eso puede ser como, no lo voy a hacer y me genera un dolor, pues porque lo quería, pero es mejor sentir ese dolor que luego arrepentirte de haberte endeudado y no poder pagar. Entonces sí es importante como Sí. Así que disciplinarnos. disfrutemos del dolor y tengamos expectativa que ese dolor va a provocar en nosotros crecimiento, madurez, muchos frutos. Veámoslo desde la perspectiva correcta y aprovechemos cada oportunidad que tenemos que sufrir para crecer, para madurar, para mejorar, para desarrollar buenos hábitos y sobre todo para confiar en los procesos que Dios permite en nuestras vidas porque Él es bueno, Él nos ama y Él nos refina como refina el oro. Así es. Gracias por haber estado con nosotros hoy. Esperamos que este capítulo te haya gustado y te haya servido. Nos vemos el otro lunes. Chao.